El sobrebanco es un accesorio con muchas aplicaciones. Consiste en una tabla con un tope abajo y otro arriba, lo que nos permite serruchar o cepillar sin prensar la pieza que estamos trabajando. En este video vamos a ver cómo construir uno para cepillar la testa de la madera a escuadra con el lado de referencia. Para la cama voy a usar dos recortes de madera contrachapada. La parte superior va a ser más angosta que la parte inferior. El tope inferior va a ser tan largo como el ancho de la parte inferior de la cama. El tope superior va a estar compuesto de dos piezas de madera maciza. Además, vamos a necesitar tornillos y pegamento. Lo primero que vamos a hacer es cepillar uno de los lados largos de la tabla más angosta de la cama. Necesitamos que nos quede completamente rectificado y escuadra con las caras de la madera. El tope superior va a ir pegado sobre el extremo más lejano de la madera que acabamos de cepillar. Presentamos el tope en su lugar, lo ponemos a escuadra con el lado rectificado y marcamos su ubicación con un cuchillo. Vamos a marcar la ubicación de los tornillos en los topes y en la tabla superior de la cama. Busco el centro de los topes sobre las caras que van a ir pegados a la tabla y lo marco con un gramil y un lápiz. La tabla superior va a ir asegurada al inferior con 5 tornillos, uno en el centro y uno en cada esquina. Marco su ubicación usando una regla, lápiz y un gramil y luego las profundizo con un punzón. Al marcar la ubicación de los tornillos en los topes, tenemos que tener cuidado de que no se superpongan con los tornillos que van a unir las dos tablas de la cama. Medimos el ancho de la rosca de los tornillos que vamos a usar, buscamos una mecha del mismo tamaño levemente más ancha y realizamos todos los agujeros que marcamos. Luego, con una mecha más ancha que la cabeza de los tornillos, avellanamos los agujeros. Presentamos la tabla angosta sobre la más ancha. Los extremos y el lado que no rectificamos de la tabla angosta deben quedar al ras con los lados de la tabla ancha. El lado que rectificamos va a crear un escalón. Luego, usando los tornillos, marcamos dónde tenemos que perforar la tabla inferior. Presentamos el tope superior sobre la tabla angosta, tratando de que nos quede lo más escuadrado posible con el borde rectificado y marcamos con los tornillos dónde tenemos que perforar. La parte frontal del tope superior va a ser movible. Con un gramil marcamos desde la base la altura a la que queremos perforar ambas piezas y con una regla la ubicación de los tornillos. Sobre la pieza movible vamos a hacer dos agujeros extra, cada uno 2 centímetros a la izquierda de las marcas que realizamos anteriormente. Hacemos los 4 agujeros sobre la pieza movible con la mecha que usamos antes y los avellanamos sobre la cara externa. Unimos con 2 líneas cada par de agujeros usando el gramil y creamos una ranura con una sierra de calar. Usando un formón emprolijamos las paredes y creamos una rampa para la cabeza del tornillo.
Ahora medimos el vástago de los tornillos y buscamos una mecha de la misma medida para realizar los agujeros que nos faltan. Generalmente dejo la pieza movible del tope superior más ancha de lo necesario. Ahora podemos ensamblar las dos piezas y cepillarlas al ras. También hago un bisel en la parte trasera del tope para evitar que se astille más adelante. Coloco abundante pegamento en las piezas de las tablas de la cama, las atornillo firmemente y hago lo mismo con los topes. Esto va a hacer que el accesorio sea mucho más robusto. Limpiamos todo el excedente de pegamento, sobre todo de la esquina interna del escalón, y dejamos secar. Una vez seco el pegamento, cepillamos el tope superior al ras con el escalón. Para hacerlo correctamente, es importante no inclinar el cepillo, sino que esté bien apoyado sobre su lado, y trabajamos hasta que deje de cortar. Luego colocamos la pieza móvil del tope superior, la aseguramos firmemente y chequeamos que haya quedado perfectamente a escuadra con el borde de la tabla superior. Si no es así, la removemos y cepillamos la cara frontal quitando más material del lado del que tocaba la escuadra. Volvemos a ensamblar y chequear. Una vez que conseguimos que quede completamente escuadra, la cepillamos al ras con la parte trasera del tope. Lo último que nos queda por hacer es biselar la parte trasera, ya que a veces vamos a necesitar hacer presión sobre este borde. La parte trasera de la cama de los cepillos metálicos suele ser curva. Para tomar la herramienta, coloco el pulgar de la mano que empuja en esa superficie y el resto de los dedos sobre la cuña. Esto me permite tener un agarre firme, cómodo y con mucho control de la herramienta. Para escuadrar la testa de la madera, apoyamos el lado de referencia contra el tope del sobrebanco y empujamos firmemente hacia el tope y hacia el cepillo. Por otro lado, debemos mantener el costado del cepillo apoyado contra la cama y la base en contacto con el borde de la tabla superior. Si tenemos estos cuidados, una vez que logremos cepillar de un lado al otro de la testa, sabemos que estará a escuadra con el lado de referencia de la madera. Si notamos que la testa no está a escuadra con la cara de referencia, podemos corregirlo calibrando la inclinación de la cuchilla en el cepillo usando la palanca de ajuste lateral. Nunca debemos cambiar la inclinación del cepillo con respecto a la cama.